¿Qué es lo que nos retiene cuando Dios nos dice algo y pensamos que no es de Dios? Que ponemos trabas u obstáculos, nos llenamos de duda y al final, si hablamos, corremos el riesgo de hablar con nuestra voz y no con lo que Dios nos dijo. Meditando con Dios en la brecha, me dejó llevar por el viento y la noche. Los sueños me envuelven. Siempre vivimos con dudas. Hasta el más seguro del mundo siempre tendrá dudas. Se cuenta que Steve Jobs, que aparentaba seguridad a la hora de vender las maravillas del PC, el Mac, estuvo casi 6 meses sin decidirse en comprar los muebles de su casa. 6 meses sin sofá, sin mesa, con un colchón en el suelo. Dejando aparte Steve Jobs, que muchos saben que era particular, hay otros actores o personajes conocidos que son muy convencidos de su nivel profesional, de su capacidad, de sus talentos, pero con muchas dudas en su vida privada, desde la inseguridad hasta caer en vicios y drogadicciones. Esto no es algo nuevo. Las dudas son las armas que se usan para que el hombre no avance. Son dudas que se instalan en la mente. Y eso es justamente lo que ocurre cuando uno escucha la voz de Dios. Hay muchas dudas. Una voz que nos dice, ve a la iglesia y no vamos. Una voz que nos dice, ve y pregunta al hombre sobre el sentido de la vida. Otra que nos dice, ve y dale una palabra de consolación. Cuando uno escucha la voz de Dios, empieza a dudar. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Como el juego de la margarita. ¿Me ama? ¿No me ama? ¿Cómo sabemos? ¿O qué hacemos para reconocer si la voz que escuchamos es de verdad de Dios? ¿Cómo hacemos a reconocer la voz de nuestra madre cuando nos llama al teléfono? ¿O de nuestra hija? La conocemos, así de simple. No tenemos dudas que es ella porque la conocemos. Y así pasa con Dios. Si no le conocemos o le conocemos poco y mal, no sabemos cuál es su voz. En la primera de Samuel 3:7, el autor nos cuenta las situaciones que se encuentra el joven Samuel, que estaba escuchando la voz y creía que era de su maestro y no sabía distinguirla. Y eso porque nos dice en el capítulo 3, versículo 7, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Así de simple, cuando uno conoce al Señor, sabe lo que el Señor quiere. Y nosotros cuando le conocemos, sabemos lo que tenemos que hacer. A veces nos llegan peticiones que nos parecen absurdas y que sin embargo tienen un propósito en el plan de Dios. Pero la voz de Dios viene siempre desde la base de la interacción de su palabra con su Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Esa es nuestra triple garantía de no confundirnos. Nunca podremos tener una voz que nos diga algo que es contrario a la palabra, a Jesús y al Espíritu Santo en nosotros. Imaginamos recibir una voz que avale que eran justas las cruzadas, que es justo evangelizar a la fuerza, poner el evangelio con un arma. Esa afirmación cae cuando vemos que Jesús se vistió de humildad y ganó en la cruz, no en un campo de batalla, elevando el estandarte de Dios. Hasta aquí bien, creo que lo entendemos todos. ¿Hasta dónde podemos recibir una voz que nos diga de hacer el ridículo? Ve y pide esto, habla y di esto. Allí empezamos a tener duda. Una vez un amigo me compartió lo que él hizo y recibió de Dios. Él había recibido una voz, una palabra, tenía que ir a otro país europeo fuera de España, en una determinada calle, un lugar bien concreto que él no conocía, y él de buen creyente obedeció y fue allí. Y fue tan la maravilla que al otro lado había otra persona que estaba allí, que había recibido en sueño que tenía que estar en aquel lugar. Y esa persona le dijo que él, este amigo, tenía que montar una radio
para hablar de Dios y le daba el dinero necesario. Os puedo asegurar que esas cosas no pasan ni a los locos ni a los espirituales, sino que ocurren a todos aquellos que escuchan la voz de Dios y confían en Él. Ningún viaje o misión bajo la voluntad de Dios será al vacío. Todo tendrá su desenlace. Lo peor de todo es que cuando recibimos una voz de testificar a Jesús, decimos que esta voz no es de Jesús. Eso me pasó a mí, recién convertido, y recibí una palabra de Dios que me dijo: ve a aquella persona y dile que yo tengo el control. Nada más que eso, dile que yo tengo el control. Y yo no lo hice. No lo hice. Cuando vi otra vez a aquella persona, la vi muy mal, demacrada, apesadumbrada. Y otra voz, la misma voz me dijo: has perdido una oportunidad. Y esta es la consecuencia. Recibí una punzada justo en el corazón. No tengo duda que Dios hará su obra conmigo o sin mí, pero aquel día me quiso utilizar y yo le dije que no. Nuestro no tiene consecuencias, nuestros silencios o omisiones tienen consecuencias. Dios prepara una situación y se espera una nuestra respuesta. Y cuando nosotros no lo hacemos, tendrá que volver a preparar una situación para que otros respondan. Y también más peligroso, hablar afirmando que algo es de Dios cuando no es de Dios. Decía el teólogo Karl Barth que tenemos que tener mucha humildad cuando hablamos de Dios, porque somos hombres y lo único que sabemos de Dios es lo que Dios nos dice. Justamente se dice que la palabra autorrevela a Dios. Cristo autorrevela a Dios. El Espíritu Santo autorrevela a Dios. Antes de hablar, de decir a otra persona: Dios me dijo que te dijera. ¿Por qué no examinamos si conocemos de verdad la palabra? ¿Por qué nosotros no vamos a impartir instrucciones o lecciones, sino vamos a presentar a Jesús a las personas? Y es Jesús el que dice. Nosotros lo presentamos para que Jesús hable directamente a su corazón. Si vemos que una persona está a punto de suicidarse, no le vamos a decir: Dios me dijo que te dijera que no lo hagas, sino lo que hacemos es ayudarla, arroparla, saber su situación, vivir su situación y presentarla a Jesús, que es la razón por la cual ella o él puede vivir, que perdona su pasado y puede reconstruir su vida. Samuel al principio no conocía al Señor y no distinguía su voz. ¿Y nosotros? ¿Estamos todavía al principio? ¿O a qué nivel de madurez estamos? Tú y yo sabemos qué quiere Dios de nosotros. No quiere que solo nos vaya bien en la vida. La vida que Dios nos ha regalado no es para que la vivamos para nosotros mismos. Jesús te hizo un regalo, el regalo más grande, para que la vivas compartiéndolo en primer lugar con Él y con todo lo que Él ama. Porque cuando amarás lo que Jesús ama, entonces y solo entonces sabrás de verdad qué decirle a las personas que todavía no aman a Jesús. Queridos amigos, os dedico un súper abrazo desde Alicante. Seguimos tejiendo la historia de Dios en nuestra vida en este canal, en La Brecha. Meditando con Dios en la brecha, me dejó llevar por el viento y la noche, los sueños me envuelven.